disponerse a disfrutar de un buen especial. Tienes una cita con la música de selección, temáticas o cubrimientos. Especiales La Cuarta Estación. No lo pierdas de audio. Bueno, esta es la bienvenida a un gran programa sobre una mujer que en la Comuna 4 ha dejado un gran legado. Se trata de Giuliana Scalaverni. Y para ello, el día de hoy vamos a estar conversando con Luis Rendón, historiador, coordinador de la Biblioteca Giuliana Scalaverni en la Casa Museo Pedro Enel Gómez. No se pierdan, aquí estamos conectados todos con la Cuarta Estación. Bueno, y para comenzar, Luis, seas bienvenido a la Cuarta Estación nuevamente por estar acompañándonos en especiales La Cuarta Estación con un tema muy valioso para la Comuna 4 y de bastante relevancia en el momento en que estamos viviendo actualmente de empoderamiento femenino y de reconocimientos a las mujeres. Gracias Alex y a los compañeros de la Cuarta Estación, bienvenidos a la Casa Museo Pedro Enel Gómez, a este espacio tan bonito, y yo ya sé, entiendo un poco como tu felicidad, por supuesto, vamos a tener un ratico para hablar de lo que significa para la Cuarta Estación este reconocimiento Giuliana Scalaverni, que es la primera versión que se hace, y bueno, ya les contaremos a los oyentes porque esta emoción de Alex y de los compañeros de la Cuarta Estación. Bueno, entre otras. Pero enfocándonos en Giuliana Scalaverni, su participación, su rol dentro de la obra del maestro Pedro Enel Gómez como musa, como modelo, y esa relevancia que adquirió entre las mujeres de su época, precisamente por ser un poco irreverente. Mira, Giuliana Scalaverni es uno de esos personajes que en el circuito como de reconocimiento de mujeres en la vida cotidiana de Medellín hace falta reconocer, ¿cierto? Hay inclusive como de esas extranjeras que vinieron en un momento determinado a la ciudad y transformaron, y ellas se transformaron también. Giuliana Scalaverni Battisti nació en Italia, en Florencia. Imagínate, Alex, pues una mujer europea, florentina, con todo ese bagaje de la cultura, del Renacimiento, tan rica en la literatura, en las artes, en la escultura, ella con todo ese conocimiento. Es que ella nació y creció allí en Florencia, en unos contextos, pues digamos, difíciles, claro, ya estábamos hablando pues como que le tocó a ella las dificultades de la Primera Guerra Mundial y de vivir todos estos conflictos que tenía Europa a principios del siglo XX, pero ella era una persona extraordinaria, era una mujer de una cultura fenomenal, era una mujer que tenía una capacidad de valorar el arte y de ver, ya avanzando un poquito, de ver cómo ese potencial en un artista, imagínate, un artista venido de Latinoamérica, pues eso debía ser muy raro uno conocer en Italia una persona sin mayor reconocimiento, porque Pedro Enel cuando llegó a Italia pues estaba en un proceso de formación personal, y Giuliana encontró en Pedro Enel eso de lo que siempre hablamos, esas personas que tienen una vocación, esas personas que son especiales también, Alex, porque yo sí quiero hablar de eso, porque en la Comuna 4, en Aranjuez y en muchas partes de Medellín encontramos que muchos de estos jóvenes tienen unas vocaciones para las artes que ojalá tuviéramos 1000 Giulianas Scalaverni que les dijeran a esos pelados, usted es un artista, yo creo en usted, yo apuesto por usted, y lograr el potencial que logró Giuliana en Pedro Enel Gómez y en las artes para Medellín.
Sí, estamos hablando entonces de Juliana como un apoyo, como una musa, como una mujer que a través de su vida compartida con Pedronel logró generar en él o potenciar ese talento artístico. Yo creo que inicialmente fue como una inspiración, ¿cierto? Fue una inspiración porque fue esa persona que creyó inicialmente en el potencial que tenía Pedronel Gómez, ¿sí? Cuando Pedronel se fue para Italia, pues iba ya con una muy buena formación como ingeniero civil y arquitecto, pero tenía una cantidad de peso encima, ¿cierto? Es que tenés que ser un profesional, un ingeniero, un arquitecto, no sé qué, y de pronto en ese momento esa vocación de artista podía pasar como, bueno, yo creo que, mira, no ha cambiado mucho, es como el loquito de la casa, ¿cierto? Sí. El que escribe, el que canta, el que baila, el que pinta, entonces, bueno, pero usted tiene que estudiar alguna cosa seria porque es que eso no sirve, ¿cierto? Todavía pasa, increíble que eso todavía pase. Pero entonces fue como esa fortaleza, esa persona que realmente vio en él el potencial. Imagínate, es que inclusive pensar en una mujer que no te compare con Leonardo da Vinci o con Miguel Ángel, pues allí mismo pues es una cosa, y que te vea ese potencial. Entonces para Pedronel fue como ese apoyo, ¿sí? Digamos que ellos tuvieron una relación muy bonita de conocerse pues allí en las calles de Florencia. Pedronel con una cantidad de dificultades económicas, de desconocer una ciudad, de no tener un apoyo, y encontrar en Juliana pues como ese apoyo, también esa musa, esa mujer que fue modelo suya inicialmente. Y pasaron por todas las calles de Florencia, por la vía, imagínate, por la vía Marguta. Conocerse uno en la vía Marguta, que es la vía de la amargura, debe ser casi que un no te juntes con pues porque es que lo conociste en la vía de la amargura. Bueno, pero, ¿y en qué contexto fue eso? ¿En qué contexto pues tendríamos político de pronto en ese tiempo? ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1925-26, muy recientemente llegado Pedronel Gómez a Florencia, ahí entre que lo sacaban de un hospedaje y él pasaba de uno al otro. Y ella encuentra, pues, ella y la familia de Juliana, la familia Battisti, un personaje por allá también muy recóndito, es primo Pietro Scalaverni, el papá de doña Juliana, pues decide como apoyar un poco esa obra de imagínate, es que yo creo que si todavía los latinos vamos a Europa y a veces nos vemos como animales raros, ¿cierto? Como todavía nos dicen exóticos. Entonces imagínate en esa época llegar una persona de Anorí, de Medellín, allí a Florencia. Tenía que ser una cosa muy particular. Él con tantas ganas de pintar, con tantas ganas de aprender, pero con tantas necesidades. No sabemos en qué momento ya este apoyo se vuelve un amor, se vuelve un amor tan grande, que sigue pasando muchas dificultades. Pedronel, allí tienen a sus dos primeros hijos, y posteriormente pues Pedronel se tiene que devolver para Colombia ni siquiera con una mano adelante y la otra atrás, con las dos atrás, porque entonces no tenía que lo respaldar aquí en Colombia. Se decide volver y empieza a hacer unos trabajos en teatros, a trabajar con sus hermanos en algunas cosas de ingeniería, y decide pues que tiene que formar una familia con Juliana. Ella llega como para el 1932-33 a conocer a Medellín. Imagínate, eso es un cambio completamente de vida. Allí pues viene acá Juliana a Medellín y Pedronel decide que van a ser su familia. ¿Cómo llegan acá a la Comuna 4? ¿Cómo fue que en Aranjuez se instala Pedronel Gómez? Ellos llegan al centro de la ciudad, ¿sí? Entiendo que debe ser una de las calles muy cercanas al Parque de Bolívar, con vista pues a la catedral y todo. Pero rapidito pues Pedronel empieza a pensar en hacer su casa, pues él tenía conocimientos
tenía formación como ingeniero civil y arquitecto, decide hacer su casa y empiezan a recorrer los barrios. Pues en este momento, para los años 30, no había un desarrollo urbanístico tan importante o tan grande como lo vemos ahorita, y deciden ir un poco como a las afueras del centro de la ciudad, un sitio que tenía un buen desarrollo económico, un sitio importante como era el barrio Manrique y las afueras que venía siendo Campo Valdés y Aranjuez. A Juliana parece que le gustan pues como las vistas desde aquí, desde uno de los altos de Aranjuez, porque le recuerda a Florencia. Viéndolo bien, pues sí tiene un poco como de la vista y un valle, que así es pues allí Florencia con la vista al río Arno. Y ella decide pues que esa especie como de paisaje y de evocación es importante para ella, y deciden ubicarse en el barrio Aranjuez. Bueno, ahí hay algo importante, que son las migraciones, ¿cierto? Tanto de el maestro Pedro Enel Gómez como de Juliana Scalaverni. Primero maestro visita a Florencia, Italia, y ya después se regresa con Juliana. Ese desarraigo que en principio puede significar para Juliana desprenderse de su tierra, y que de alguna manera puede conectarse con las mujeres que viven dentro de nuestro territorio, también ese tipo de migraciones. Vamos a preguntarles entonces a ellas, a las mujeres de la Comuna 4, qué piensan acerca de esas migraciones que les toca vivir. Sigue en sintonía. Especiales La Cuarta Estación. Me llamo Luz Marina Acevedo, vivo en el barrio Campo Valdés. ¿Qué significa para mí migrar? Migrar es como desarraigar las personas de su tierra, de sus hábitos, de su familia, como que tengan que salir a la fuerza. Es mandar la gente prácticamente a sufrir, porque cuando a uno lo sacan de su territorio, queda como en las nubes, como en el aire. Otra forma de migrar es cuando la persona quiere migrar por buscarse un futuro. Bueno, me voy para el extranjero, migré a la suerte, pero no porque lo hayan desarraigado de su tierra ni de nada, sino por gusto propio. Hola, mi nombre es Flavia Martínez, soy migrante venezolana, habitante del barrio Moravia en Aranjuez. Para mí migrar es desprenderme de todo. Para mí fue desprenderme de mi papá, mi mamá, la playa, los amigos, y dejar pues toda la vida que tenía en Venezuela para empezar una nueva aquí en Colombia. Mi nombre es Lilia Vélez, soy del barrio La Piñuela. A mí la migración me parece muy terrible cuando no es por gusto propio, sino que sale uno. Cuando es para un bienestar de la persona que quiere salir de su terruño, pues ya uno se va acomodando mejor a eso, porque ya no siente como migración, pero de todas maneras estar fuera uno de su país es duro. Es duro porque yo lo he estado y siente uno vacíos y todo de su tierra y de su familia. Especiales La Cuarta Estación. Muy bien, y conectando entonces con las ideas de desprenderse del territorio, como en un principio le tocó vivir al maestro Pedro Enel Gómez cuando se sale desplazado desde Anorí hacia Itagüí, hacia la ciudad. Posteriormente, Juliana también hace una migración entonces desde su país a Colombia, y se instala en las afueras de la ciudad, lo que hoy conocemos como Aranjuez. Bueno, ¿cómo fue ese proceso? ¿Quién elige vivir precisamente en este territorio? Alex, mira, acabaste de hacer como una síntesis ahí muy bonita, pero muy suave, ¿cierto? Sobre el desarraigo. Estas experiencias son realmente muy duras, y desafortunadamente para los dos personajes son desarraigos por guerra, ¿cierto? La gente se puede desarraigar pues porque busque otras alternativas, por economía, por cualquier cantidad de situaciones que no dejan de ser duras,
pero cuando son por la guerra es mucho más fuerte. Y cómo Pedronel Gómez y Juliana deciden que ese desarraigo, esa evocación de la tierra y esa guerra y ese dolor y todo ese desprendimiento que tiene el ser humano con eso, se puede transformar en arte, ¿cierto? Cómo encontrarle la belleza estética y plástica a una mierda como la guerra, ¿cierto? A un asunto tan difícil, al muerto, a la tragedia, a todo lo que yo creo que es que nos quedamos cortos. Tendríamos que hacer un especial eterno sobre todo el dolor que genera la guerra, y que adicionalmente siguió siendo una constante en la vida de los dos, ¿cierto? Colombia pues nunca ha cesado la guerra, y para Juliana pues después de la Primera Guerra Mundial vendría la Segunda, que de Juliana es de la que estamos hablando, pues precisamente hasta donde empieza la Segunda Guerra Mundial. Ya con ella llegada a Medellín empieza a desaparecerse como en el tiempo la familia de ella, y debe haber sido un episodio muy triste para ella, porque entonces ya es no poder volver a Italia, no volver a ver volver a ver a su familia, es que sí es el desarraigo total, ¿cierto? Entonces son unas cosas muy fuertes, tiene que haber sido unas historias de dolor muy fuerte, pero que los dos lo hicieron arte, los dos lo hicieron tan poderosos, y no, la manera no fue callarse, porque en muchos de los casos también implicaba tocar asuntos muy complejos, ¿cierto? Tanto para las guerras mundiales como para los asuntos internos nacionales, podía ser asuntos inclusive arriesgados, ¿sí? Luis, ahí vengo a hacerte una pregunta que pudiera ser muy clave para poder comprender por qué reconocer entonces a Juliana Scalaverni en la Comuna 4 como una mujer importante, ¿cierto? Que tiene su rol que debemos reconocer, y cuál sería esa conexión que tenemos entonces entre el reconocimiento que a partir del año 2021 se hace en la comuna, el reconocimiento Juliana Scalaverni a mujeres que sobresalen en diferentes aspectos de las artes, de la generación de contenidos, de la generación de movilizaciones a través del arte y la cultura. Yo a veces como en ese tono folclórico que utilizamos siempre como los paisas, ¿cierto? Que casi todo lo volvemos como un chiste y queremos encontrarle como la gracia. Generalmente le cuento a la gente que Juliana Scalaverni se volvió como una matrona antioqueña, ¿cierto? Una matrona que tuvo una cantidad de hijos y que empezó a vivir la vida como con el cotidiano antioqueño. Entonces finalmente uno veía era como una de esas grandes mujeres antioqueñas que luchaban al igual que sus parejas o sus esposos, y que generaban unos ambientes con familia muy importantes, ¿cierto? Ese matriarcado que fue tan importante para la obra de Pedronel. Pero adicionalmente eso, Alex, es esa mujer que le apuesta a una estabilidad familiar, a una estabilidad o generar también unos procesos importantes. Mira, para Aranjuez en la comuna, bueno, no solamente en la comuna 4, la comuna 2 también tiene unos procesos importantísimos, los populares también tienen unos procesos culturales y sociales muy importantes, pero ese cuento de Juliana de generarle no solamente a Medellín sino a Aranjuez un sitio como la Casa Museo Pedronel Gómez es de un desprendimiento enorme, ¿cierto? Es que es donar tu vida, tu casa, tu patrimonio a una comunidad que posiblemente pues no te conoce ni te reconoce, y eso fue lo que tratamos de hacer con este reconocimiento a la mujer en un momento en que la sociedad colombiana necesita no solamente un reconocimiento a una mujer. Yo creo que en Colombia necesitamos reconocernos todos, ¿cierto? Conocernos y reconocernos, pero era muy importante tener el nombre de una mujer, y de una mujer que le aportó al arte de Colombia desde cuando las mujeres eran absolutamente invisibles. Gracias a doña Juliana es que tenemos un museo en la Comuna 4,
gracias a doña Juliana, es que tenemos una colección de las más importantes, yo me atrevo a decir que la más importante, legada por un artista y por la familia, más de 3.600 obras y no sé cuánta cantidad de espacio acondicionado, creo que son como 6.000 metros que tiene el museo acondicionado para que la gente lo visite, para que la gente tenga y conserve esa memoria. Este museo y esas obras conservan es la memoria de la ciudad y del país, ¿sí? Entonces aquí haciendo un resumen, podríamos hablar entonces de Juliana Scalaverni como aquella mujer que pudo impulsar el arte y la cultura dentro de una comunidad, brindándole un espacio como la Casa Museo, pero a su vez también a nivel familiar, entonces impulsa y potencia el desarrollo de las habilidades del artista Pedronel Gómez y genera entonces un entorno cultural potente a su alrededor. Claro, mira, es que no solamente como pensar en él como artista y creer en él, sino que es ella también la que le dice, no, es que tu obra no puede ser comercial y no puede ser feriada y vendida de cualquier manera. Cuando ella ve que Pedronel está narrando la historia de la ciudad, la historia de la gente del pueblo, pues es que Pedronel no pintaba ricos, no pintaba millonarios, no hacía apologías a religiones, a políticas ni a nada. Cuando ella se dio cuenta de que Pedronel estaba preocupado por el pueblo, ahí fue donde le dijo, no, esto no es una obra comercial, esta obra se tiene que recoger en todo su conjunto, obviamente para la Fundación Casa Museo. El ideal inicial sería que toda la obra estuviera recogida aquí. Muchos dicen, bueno, pero recoger la obra de un artista en un solo lugar le cierra las puertas del mundo. Bueno, por fortuna ahora no, la abre para que la gente venga y lo visite. Pero ese potencial lo vio ella, lo vio ella y finalmente sus hijos y Pedronel Gómez decidieron hacer como un legado a esa visión que tenía Juliana con la obra del artista, entregarlo. Yo creo que es un homenaje muy meritorio, no solamente a las mujeres que lo reciben, que tenemos pues unas experiencias muy bellas con las mujeres que fueron galardonadas el año pasado con el mérito de Juliana Scalaverni, sino también que conozcan un poco ese trabajo que ella hizo. Bueno, y con estas palabras de Luis Rendón, historiador e investigador de la Casa Museo Pedronel Gómez, creo que vamos cerrando el programa y quedamos con esa alegría de poder igualmente concebir a la Casa Museo Pedronel Gómez como un eje impulsor del arte y la cultura, y a través del reconocimiento Juliana Scalaverni que se está dando en la Comuna 4 a través del programa de desarrollo local y presupuesto participativo, se generan unos reconocimientos a aquellas mujeres que están impulsando el arte y la cultura en su territorio. Muchas gracias, Luis, por tu compañía el día de hoy aquí en Especiales La Cuarta Estación. Quedas invitado para que sigas volviendo un lugar de cultura y de arte y de conocimiento de la obra del maestro Pedronel y de Juliana, por supuesto. Muchas gracias. Especiales La Cuarta Estación. Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4, Aranjuez, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.